Buenos días. Hoy 29 de abril continuamos con las clases virtuales. Empezamos con el grupo C de fisiopatología, siguiendo la parte de enfermedades cardiovasculares. Hay un problema que lo vengo diciendo cada rato, que con el grupo A, exactamente de fisiopatología, cada vez que pongo los videos, es el único grupo que no lo escucha. No sé qué es lo que pasa, si será, no sé, pero pongo los videos con el grupo B, escuchan, con el grupo de inglés, escuchan, pero con el grupo A nadie escucha. No sé, no sé. Pero bueno, demos inicio con el grupo C. Bueno, la invitación ya fue hecha para que ingresen los alumnos. La clase es a las 8, obviamente, falta un minuto, así que esperaremos. De todas maneras, ya los alumnos tienen el enlace para poder estar ingresando, al igual que la parte, bueno, los encargados de la universidad. Buen día.
Buenito, Buen ¿cómo día, estás? ¿cómo está? Bien. Bien, bien. ¿Qué tal la lluvia? ¿Cómo? La lluvia. La lluvia. Estoy en Brasil, Ah, ya. Aquí en Santa Cruz está lloviendo. ¿verdad? ¿Empezó hoy o ayer Ahora ya en la mañana estaba? empezó a llover a las 5 de la mañana. Mm. Hacía falta, hacía mucha calor por acá. Te, te mandé una mensaje explicando por qué no estaba a Sí, la sí, sí, clase. sí, todo bien. Llegué en viernes. Sí, está bien, está bien. Está bien. Ay. Esperemos un rato más a que ingresen tus compañeros. ¿Ya? Pero son los fiscales. Difícil si despertar con esta lluvia. Difícil, difícil. Aquel día que me dormí, tenía pasado toda la madrugada despierto. Sí, sí, se escuchó, se escuchó. Dios sabe eso. Doctor, la universidad ya dijo algo sobre Ah, evaluación y algo. nada, todavía nada. Por este medio virtual no se puede tomar ninguna evaluación, está prohibido. En la tele también ha salido diciendo el Ministerio de Educación que en los colegios se va a pasar clases por este medio virtual todavía, momentáneamente, pero de tomar evaluaciones, exámenes, algo así, no. Se puede dar tareas, prácticos, eso está bien, pero evaluación por este medio calificar, difícil. Entonces, así que vuelva, vamos a tener evaluación de todo, todos los asuntos de una vez. Difícil, difícil. No creo, ¿no? Este, los representantes de cada grupo se juntan, tienen reuniones con los encargados con los administrativos de la universidad y ahí les informan, porque a nosotros también nos informan, pero sobre evaluaciones se ha dicho que no, negativo, negativo.
Pengui. Bueno, espera entonces. Fala, Angélica. Bueno, yo creo que ya nadie más va a entrar. Entonces, empecemos. Sara Aldamia. Lucas Barros. Mateus Faría. José Carlos da Silva. Carolina Naina. Tiago Fecundes. Natán Fonseca. Johnny Anselmo. Presente. Luis González. Brenda Leite. Angélica Rivero. Presente, doctor. Leonardo Rodríguez. Cayo Rangel. Gustavo Santos. Patrick Silva. Juan José Vega. Pedro Vieira. Fernanda Izaguirre. Listo, solamente estamos con los dos conectados, Johnny y Angélica. Bueno, demos inicio. El día de hoy, continuando con la orden cronológico de las patologías que estamos viendo. La anterior semana vimos todo lo que era la parte cardiovascular. Vimos la anatomía del corazón, vimos la parte de las arterias, las cámaras del corazón, ya sea la aurícula y el ventrículo izquierdo, la aurícula y el ventrículo derecho, las arterias que salen de cada parte del corazón. Vimos las patologías más frecuentes del corazón, como ser la arritmia cardíaca, la insuficiencia cardíaca congestiva, la insuficiencia cardíaca izquierda, la insuficiencia cardíaca derecha. Vimos la estenosis mitral, la estenosis tricúpida y vimos la pericarditis. Muy bien. Continuando con este ciclo de enfermedades del corazón, pasamos ahora a todo lo que es enfermedad del corazón, al sistema cardiovascular, a la parte de las arterias y venas más que nada.
Entonces, en este caso, vamos a ver toda la cronología y el circuito que tiene todo este recorrido arteriovenoso del corazón. ¿Cuáles son los objetivos de este tema que vamos a ver? Primeramente, va a ver las funciones del sistema cardiovascular, ver cuál es la función que cumple cada arteria, cada vena, de dónde sale y por qué sale de ahí. Vamos a revisar la diferencia entre los vasos que conforman el sistema cardiovascular, ya sea entre las arterias y entre las venas. Vamos a reconocer los factores que determinan que la presión arterial, de cómo se da el pulso, del efecto de gravedad, de la presión venosa que tienen, y factores que determinan la presión de las paredes de los vasos. Las paredes de los vasos es diferente la capa de una arteria que la capa de una vena. Todo esto es lo que vamos a ver en la parte cardiovascular. El corazón en sí, el sistema cardiovascular sí está formado por dos partes. Una que es una bomba, que es el corazón, y otra que son los vasos, que es el sistema de irrigación que tiene todo el corazón. Este corazón está regulado ¿por qué? Para empezar, tiene autorregulación, o sea que es un órgano independiente, se forma y se regula por sí solo. Tiene inervación neural y tiene regulación hormonal. Todo esto de la autorregulación, la función neuronal, la función hormonal, está regulado ¿por quién? Por el sistema renal y por el sistema de fluidos y líquidos. Me refiero a qué? A la parte del riñón, a la parte de la sangre que va de todas las arterias y venas a diferentes órganos del corazón. Y todo esto vuelve al corazón. Así que, como les digo, es autosustentable el corazón. Cuando hablamos del sistema de distribución, me refiero, como les dije, arterias y venas. La hemodinamia. Hemodinamia, ¿cómo está por tipos de vasos sanguíneos? Bueno, tenemos dos tipos de vasos sanguíneos. Uno que es la parte arterial y otra que es la parte venosa. ¿Por qué creen? Una pregunta le estoy haciendo a ustedes, espero que alguno de ustedes dos me responda. ¿Por qué creen que la arteria está con el color rojo y la vena está con el color azul? ¿Por qué creen ustedes eso? Ya pasamos el tema de sangre y vimos. Ahora les pregunto, ¿por qué creen que la arteria... con sangre sin oxígeno Sí. y la arteria con la sangre oxigenada? Sí, perfecto, muy bien, Angélica, exactamente. La arteria es sangre oxigenada, por eso es el 100% de la arteria es sangre oxigenada. Es donde encontramos los gases arteriales. En la arteria encontramos la presión de oxígeno, la presión de dióxido de carbono, el bicarbonato, el exceso de base, vemos el pH, vemos todo eso. A diferencia que en la sangre venosa no es oxigenada. Bueno, en sí es oxigenada solamente un 10%, digamos, nada más. No tiene mucha cantidad de oxígeno. Por eso que cuando tomamos sangre, una sangre venosa, la sangre venosa es roja oscura. Y a diferencia cuando tomamos sangre arterial, tocamos el pulso, primero sentimos el pulso, entonces aquí está la arteria radial, perfecto. Tomo sangre de ahí y la sangre sale roja clara porque es una sangre oxigenada. Como dijimos, los tipos de vasos sanguíneos que tenemos son los vasos arteriales y los vasos venosos. Los arteriales están dados ¿por qué? Por las arteriolas y los capilares. A diferencia de las venas, solamente está dado por las vénulas. Nada más. Ese es el sistema cardiovascular, esa es la avenida, las calles, los acabocados, todo esto es la arteria, todo esto es Santa Cruz, digamos. Santa Cruz es el centro del corazón. Primer anillo son las arterias y las calles son las arteriolas. Es para que más o menos me entiendan a qué me refiero con el corazón. Cuando hablábamos de las paredes también, acuérdense, esta es la parte de acá, en la primera imagen, tenemos la arteria y tenemos la vena. En la arteria esta es la avenida, muy bien. De la avenida sale una calle, que vendría a ser una callecita, ¿ya? Una ramificación. Esa ramificación se divide en ¿qué? En una arteriola. De esa calle entramos a la esquina, doblamos la esquina y llegamos a la casa, ¿ya? Esa casa sería todo este sistema capilar, donde entra toda la gente, entra la familia, entra mi amigo, entra toda esa gente, listo. Y esa gente se encuentra con otros amigos, que son las vénulas. Esas vénulas se encuentran y se distribuyen con la otra calle, que es la vena principal. Todo este sistema de arterias y venas, que ambas se entrelazan por mis brazos a mi cuerpo, es el sistema capilar.
y ahí es donde hacen el intercambio de oxígeno. Más adelante les voy a explicar de dónde viene la sangre del corazón, a dónde va y cómo llega la sangre al corazón. También van a ver es todo este circuito que ustedes están viendo acá, la arteria y la vena y los capilares. Todo este circuito hace el recorrido para que la sangre salga del corazón y vuelva al corazón. Cuando hablábamos de las paredes, ¿se acuerdan que dijimos que todas las frecuencias, vamos a ver cómo se mide el pulso, cómo se mide el gasto cardíaco, cómo se mide la presión? Pues esto es de acuerdo a qué? De acuerdo a las paredes de los vasos sanguíneos. Si se dan cuenta, las paredes de la arteria son más gruesas. Cuando nosotros tomamos el pulso, a ver, pulso radial, pulso carotidio, pulso yugular, todo eso, de ahí es donde vemos. Por eso que hace pum, pum, pum. Por eso que se siente por la pared de la arteria que es más gruesa. Ambas paredes, ambas tienen la misma capacitancia. Me refiero a que tienen la túnica adventicia, la túnica media, el tejido conectivo y la pared del endotelio. Tienen la misma pared, los mismos componentes me refiero. Pero si se ubican, la pared de la arteria es mucho más gruesa que la pared de la arteria. Inclusive, si alguno de ustedes sabe colocar inyectable o sabe tomar sangre, cuando se pincha una arteria o cuando se pincha una vena, se siente cuando penetra la aguja, es más grueso, se siente el clic, a diferencia de una vena, a diferencia de una arteria, se siente la resistencia, se llama, que es de la pared. Características de estas. ¿A qué se refieren las arterias? Las arterias manejan elevadas presiones. ¿Por qué? Por la pared que es gruesa. Es por eso que les decía que ahí podemos sentir el pulso. Las arterias están elevadas con elevadas presiones por la pared que es gruesa. 2. Arteriolas son pequeñas, con fuerte pared muscular. Tienen la misma pared, es exactamente el mismo grosor que de la pared de la arteria, las arteriolas. Ya solamente que el tamaño, el diámetro es más pequeño. La arteria es gruesa y la arteriola es más delgadita. A eso se refiere. Pero la pared exactamente la misma. Capilares. ¿Qué son los capilares? ¿Se acuerdan cuando veíamos que todos se unían? Las arterias y las venas se unían. Perfecto. Los capilares sirven de intercambio de nutrientes, de sangre, de líquidos del espacio extraocular. Y son paredes delgadas. Son más delgaditas estas paredes de los capilares, ¿ya? ¿Por qué? Porque tienen poros para que se unan. En el capilar se unen tanto las arteriolas como las vénulas. Se unen, se entrelazan y hacen el intercambio de todo esto acá, de nutrientes, de sangre, de líquido. Todo esto es lo que hacen en las capilares. Las vénulas, fíjense, conexión de sangre con los capilares. Entraron las arteriolas, formaron sus capilares, están formando los capilares, tienen poros los capilares, acuérdense. Y vienen las vénulas y se entrelazan acá. Hacen la unión, hacen esto, hacen esta parte, este es el dibujito, estos capilares, esta es la unión que hacen los arteriolas y las vénulas. Las venas son conductos de transporte de sangre de los tejidos, ¿hacia dónde? Hacia el corazón. Tienen un reservorio de sangre importante donde realmente la sangre está como de reserva para que siga enviando al corazón. Por eso se dice, es un reservorio importante de sangre. Cuando veamos la parte arterial, la voy a explicar de una vez. La sangre el corazón bombea la sangre. Esta sangre sale de la arteria. De la arteria se va a la arteriola y va y hidrata o oxigena al tejido que más lo requiere. Digamos que estoy levantando pesas, entonces el tejido que más lo requiere son los músculos de mis brazos. Perfecto. Entonces esa sangre va hasta ahí. Muy bien. Cuando llega a los músculos del brazo, forman los capilares. Esos capilares se unen ¿con quién? A las vénulas. Esa vénula se une ¿con quién? A la vena. Y esa vena que hace que la sangre que salió de mi corazón vuelva al corazón. Es un círculo vicioso. La sangre del corazón va a la arteria, de la arteria va al capilar, de la capilar va a la vena y de la vena vuelve al corazón. La vena se encarga de traer la sangre al corazón y la arteria se encarga de llevar la sangre del corazón al tejido o al órgano que más lo requiere, para que se ubiquen.
En esta parte de acá, si se fijan bien, tenemos que la válvula bicúspide mitral con sus valvas, la válvula semilunar pulmonar, sus valvas obviamente, la válvula semilunar aórtica y la válvula tricuspidia. ¿Cuál es la diferencia de estas cuatro? La diferencia es solamente una. Si se dan cuenta, en la tricuspidia tiene las 3 valvas, en la semilunar aórtica tiene las 3 válvulas, en la semilunar pulmonar tiene las 3 válvulas y en la válvula bicuspidia o mitral solamente tiene 2. Pregunta de exámenes, jóvenes, para que no se olviden. Solamente la válvula bicuspidia, la mitral es la que tiene 2 valvas. Las diferentes tienen todas 3. Sigamos hablando sobre los vasos sanguíneos. Lo que les expliqué hace rato, las propiedades de los vasos sanguíneos. Las arterias, ¿qué es lo que hacen las arterias? Transportan la sangre hacia los tejidos de altas presiones. Como les dije, si estoy haciendo ejercicio, pues la sangre va a mandar del corazón, va a mandar ¿a dónde? A los miembros superiores, a mis brazos. Tienen paredes fuertes y el flujo sanguíneo es rápido. Como les digo, la pared de la arteria es bien gruesa, a diferencia de la vena. Y por la presión de la sístole y diástole va mandando sangre. Y el flujo se hace más rápido porque no se dilata tanto. Y cuando se dilata, uno lo siente en el pulso. Y por ende hay mayor circulación sanguínea. Las arteriolas son pequeñas ramas de la arterial. Mi cuerpo es una arteria y mi brazo es la arteriola. Perfecto. Mis deditos vendrían a ser los capilares para que se ubiquen más o menos. Poseen esfínteres igual que las válvulas del corazón, por lo que entra y regula la entrada y salida de la sangre. Tienen una fuerte pared capilar que puede cerrarse, completamente o distenderse. Depende del órgano que lo requiera. Si el órgano es los brazos, los músculos, entonces las paredes se abren y hay más flujo sanguíneo. Pero si mi cuerpo está relajado, entonces, ¿qué? Estas se cierran y no hacen mucho, el flujo sanguíneo se hace lento, pero normal. Tienen alta capacidad de alterar el flujo de los capilares en respuesta a necesidad al tejido. Como les digo, el órgano que más está funcionando es donde más le vamos a mandar sangre. En este caso, en los tejidos de ambos miembros superiores de mi brazo, ¿ya? Los músculos de mi brazo, todos mis deltoides, mis bíceps, todos son los músculos, los supresores, todos esos son los músculos que realmente requieren mayor oxigenación por lo que se encuentran trabajando. Los capilares se encargan del intercambio de todas las sustancias entre la sangre y el líquido intersticial. Es donde se hace el intercambio. Entonces es como el mercadito, donde uno va, compra, trae, vende, todo eso, me refiero. Como les digo, mi cuerpo es que el corazón, ¿ya? Yo bombeo sangre. Mi brazo izquierdo es la arteria y mi brazo derecho es la vena. Ambos se entrelazan con las arteriolas y forman los capilares que son mis dedos. De uno sale el corazón, de la arteria sale del corazón y la vena vuelve al corazón. Ese es el sistema de circulación del corazón. Ese es todo el circuito, esas son todas las avenidas, las calles, las esquinas, todo eso es el sistema cardiovascular, las propiedades sanguíneas que tiene el corazón. Las venas, ¿qué es lo que hace? Como bien les dije, transporte de sangre de los tejidos al corazón. Tienen paredes delgadas, presiones bajas, a diferencia de las arterias. Pueden contraerse o distenderse la capa muscular, es elástica obviamente, y alterando la capacidad de almacenamiento. Como les dije, las vénulas son reservorio de sangre para el corazón. En esta imagen vemos todo el corazón normal. Las dos aurículas izquierda y derecha, los dos ventrículos derecho y izquierdo. Aurícula derecha, ¿sale cuál? Sale la vena cava superior. De aquí tenemos el ventrículo izquierdo. ¿Sale quién? Sale la arteria pulmonar izquierda. Sale también ¿qué? La arteria aorta con sus dos afluentes. La coronaria, la subclavia y la coronaria. Tenemos ¿qué más aquí? Las arterias pulmonares. Tenemos
Aquí está. Las venas pulmonares izquierdas y las derechas. Todo esto es el sistema cardiovascular del corazón. El flujo sanguíneo. ¿A qué se refiere cuando hablamos de flujo sanguíneo? Se refiere a la cantidad de sangre, ya sea en litros o en ml o en mililitros, que pasa de un punto determinado de la circulación en un periodo dado. O sea, del corazón hacia mi brazo, ¿en cuánto tiempo sale? ¿Cuántos litros o cuántos mililitros? Flujo sanguíneo adulto en reposo. ¿De cuánto? De 5 mililitros por minuto. 5 mililitros es igual a 5 litros por minuto, que es el gasto cardíaco. Si alguno de nosotros, Dios no quiera, lleguemos a tener una lesión, ya sea aquí, en la yugular, en la humeral, en la radial, en cualquier vaso sanguíneo del corazón, y perdemos más de 4 litros de sangre, lamentablemente, chao, el paciente tiene un alto porcentaje de fallecer porque se pierde la oxigenación de todos los tejidos del cuerpo humano. Así que es por eso que cuando vemos una hemoglobina menor a 9, automáticamente decimos transfusión de sangre, sí o sí, porque por esa anemia puede llegar a producir lamentablemente un desenlace fatal, que es llegar a la muerte por la mala oxigenación de los tejidos del cuerpo humano. Relación entre flujo, presión y resistencia. Se refiere más que nada a esto, a las paredes de los brazos, las paredes de las venas, de los vasos sanguíneos. Si se dan cuenta, esta es una arteria, tiene las paredes gruesas. ¿Qué es lo que miramos? La parte distal y la parte proximal. Vemos la capa que tiene, ¿ya? Y por este flujo, por ese espacio, por esos conductos donde circula toda la sangre, ¿ya? Esta es la relación, lo que hace que la arteria y la vena, ¿ya? Pueda, ¿qué? Una oxigenar y otra funcionar como reservorio para intercambio. Oxigenar la arteria, funcionar como reservorio para intercambio las venas. ¿Cómo está regulado este sistema cardiovascular? Está regulado ¿por qué? Por las modificaciones del gasto de la bomba, me refiero al gasto cardíaco, si es insuficiente o suficiente, como vimos en la parte de insuficiencia cardíaca. Cambio en el diámetro de los vasos de resistencia, como acabamos de ver esta imagen, ya, dependiendo si el músculo o el órgano está trabajando, va a haber más fluido o no. Modificación en la cantidad de sangre almacenada en los vasos de capacitancia. Se refiere a las vénulas, las venas, el sistema venoso. El calibre de las arteriolas se regula con metabolitos vasodilatadores producidos en los tejidos activos metabólicamente mediante un proceso de autorregulación. La autorregulación se da que por la parte de la bomba, que es el corazón. La bomba es lo que hace toda la autorregulación. Manda la sangre y recibe la sangre. Todo está autorregulado. ¿Por qué? Por las vénulas, ¿ya? Por ese capilar que tiene entre la conexión de las arteriolas y las vénulas, ¿ya? ¿Cuáles son los metabolitos vasodilatadores? El dióxido de carbono es un vasodilatador muy importante. El dióxido de carbono, acuérdense que se forma o se da en los alvéolos y en los capilares sanguíneos. Cuando ambos se juntan, ya hacen el intercambio de oxígeno. ¿Para qué? Para formar el dióxido de carbono. Otro vasodilatador es el potasio. Y también que tenemos la adenosina. Son los tres vasodilatadores que tenemos. El dióxido de carbono, el potasio y la adenosina. Todos estos dilatan a los vasos sanguíneos, o sea, los abren ya a los vasos sanguíneos en algunos tejidos. ¿Para qué? Para completar la demanda de oxígeno que este órgano o tejido requiere. También hay un aumento de la temperatura y disminución del pH que acontece en algunos tejidos metabólicamente activos que tienen un defecto vasodilatador. ¿A qué se refiere con esto? Voy a volver al ejemplo que les digo que yo estoy haciendo pesas. Estoy levantando las pesas, perfecto. Estoy levantando. Entonces, ¿qué es lo que hago? Termino mi serie, lo dejo las pesas en el piso y me voy al espejo y me miro el brazo. Miércoles, está más grueso mi brazo. Perfecto. Cuando lo toco, el brazo está caliente. Es a eso que se refiere que va a regular la temperatura. Ya, el brazo está caliente. ¿Y qué es lo que hago? Agarro una toalla y me seco.
porque estoy transpirando, estoy quemando grasa, estoy transpirando. Ese líquido que perdemos hace que el pH empiece a bajar, ¿ya? Es para que estoy correlacionando todo lo que nos está dando la teoría. Muy bien, aparte que hay un efecto vasodilatador. Como les digo, cuando estoy levantando la pesa, mi bracito queda así chiquitito. Cuando levanto las pesas, hago 5 series de 20, perfecto, levanto, levanto, levanto. Y cuando veo, mi brazo está más hinchado, está más grueso, perfecto. A la mierda, qué grande es mi brazo. ¿A qué se refiere eso? Que los vasos sanguíneos se abrieron y mandaron más fluido. ¿Por qué? Porque el órgano lo requiere y lo amerita. Es eso que hace que el brazo se hinche, que se forma así grande. Todo este circuito es el metabolito vasodilatador que hacen ¿quién? El dióxido de carbono, el potasio y la adenosina. Doctor, tengo una ¿Sí? duda. Si aumenta el dióxido de carbono, la acidez del sangre se va a subir, ¿no ve? ¿Sí? Y, por ejemplo, ahí dice que si tengo más dióxido de carbono, más va a disminuir la presión, porque es un vasodilatador. Pero dije después que si disminuye el pH también va a aumentar la vasodilatación. Entonces, Ya, en ambos casos voy a tener una vasodilatación. ya, ¿a qué me refiero con esto? Mira, cuando vos sabés que tenés ácido y base, ya, en la sangre tenemos que, aparte del dióxido de carbono, también tenemos la presión de oxígeno, tenemos el bicarbonato. Y el bicarbonato es lo que regula si esa sangre va a ser una acidosis o va a ser una alcalosis. ¿Ya? Eso es lo que va a regular. Cuando aumenta el PO2, disminuye el CO2, el dióxido de carbono. Cuando aumenta el CO2, baja el PO2 como compensador, mecanismo compensatorio. Es como que dije que el corazón tiene autorregulación. Acuérdense, solito se va a curar o solito se va a reparar, a diferencia de que haya un proceso infeccioso. Pero aquí yo estoy haciendo ejercicio, obviamente estoy transpirando, estoy quemando grasa, pierdo bastante líquido, es lo que hace que disminuya un poco el pH, que baje, porque mi cuerpo se está volviendo alcalino, como vos decís, y es ahí donde yo agarro y ahí yo agarro mi vaso de agua y estoy tomando líquido. ¿Para qué? Para rehidratarme y para compensar esa pérdida de pH que estoy teniendo. Hago mi serie, perfecto, aumenta el CO2 para hacer una vasodilatación. Termino mi serie, me siento un ratito, unos 2 minutos y descanso. Cosa que ya oxigené bien y con ese aumento de pH se regula nuevamente. Es por eso que les digo, el corazón es autosustentable, tiene una autorregulación que está dado por la parte renal, lo que me manda al baño, ¿a qué? A orinar, a quemar el líquido que estoy haciendo cuando realizo el ejercicio. Es por eso, jóvenes. Sigamos con la autorregulación. La capacidad de mantener el flujo sanguíneo constante durante los cambios de presión, de perfusión, perdón, durante los cambios en la presión de perfusión. A este proceso se llama regulación. El vaso sanguíneo, la arteria en sí, como dijimos, tenía pared gruesa. Está trabajando mi brazo, entonces la pared se va a dilatar y va a mandar más flujo, ¿ya? Contracción. El músculo liso se estira y la respuesta es contracción. El músculo liso se contrae en ausencia de inervación intrínseca. La autorregulación, la acumulación de metabolitos vasodilatadores disminuye el flujo sanguíneo hacia los tejidos. Cuando yo hice mi serie en los brazos, tomé mi descanso, perfecto. Estiro, dejé de trabajar los brazos, la acumulación de metabolismo aquí disminuye. Y al tejido después que hay una vasoconstricción. Después de lo que había vasodilatación en mis brazos, vuelve a haber una vasoconstricción. Se cierran porque ya no estoy trabajando los brazos. Voy y trabajo, ¿qué? Después pierna. Y es el mismo proceso, solamente que inverso a lo que hacía en los brazos, lo hago en las piernas ahora. Sustancias secretadas por el endotelio. Acuérdense que el endotelio es la primera capa donde está la sangre. Les voy a mostrar este dibujo para que recuerden.
Aquí está. Fíjense, esta capa por dentro, ese es el endotelio. Ese es el endotelio. Aquí hay una respuesta, o sea, un estímulo y la sustancia. El estímulo, ¿cuál es el estímulo para que se dé esta sustancia? Cuando hay un cambio en el flujo, cuando hay el estiramiento, cuando el vaso se abre. Cuando la sustancia circulante se refiere a la sangre que está circulando por la arteria o por la vena. Los mediadores inflamatorios, la citocina, los glóbulos blancos, todo eso, todas estas sustancias, todos estos órganos o componentes, cuando se da un cambio, una alteración, hay unas sustancias que se secretan, que son ¿cuáles? Las prostaglandinas y el tromboxano. Estas son las sustancias que son secretadas por el endotelio. ¿Para qué? Aquí les explico. Las prostaglandinas, como les digo, salen del endotelio igual que el tromboxano. Perfecto. Y el ácido araquidónico. El tromboxano, ¿a qué se refiere el tromboxano? Cuando hablamos de tromboxano es que estos son los responsables de la agregación plaquetaria y de la vasoconstricción. Cuando vimos el tema de sangre, tejido de la sangre y componentes de la sangre, fisiopatología de la sangre, vimos que cuando había una herida, había una hemorragia, ¿cuál es el primer mecanismo de defensa? Aparte de los glóbulos blancos, las primeras células que llegan son las plaquetas y forman un tapón plaquetario y se ensanchan. ¿Para qué? Para cohibir que continúe haciendo el sangrado. Es lo que conocemos como agregación plaquetaria y vasoconstricción. ¿Gracias a quién y debido a quién? Al tromboxano. Una vez ese tapón plaquetario tapó, cohibió, cerró la hemorragia, entonces ese vaso ya está libre, está fluyendo nuevamente. Como una vasoconstricción por el tromboxano, el vaso se cerró, ¿ya? Las plaquetas taparon la herida, sanó la herida, entonces el vaso se va a dilatar nuevamente para hacer que la sangre fluya constante y normal. Eso se da, esa vasodilatación se da gracias a ¿quién? A la prostaciclina. Una vez el vaso sanguíneo está reparado, la prostaciclina empieza a secretarse y a salir haciendo ¿qué? Que el vaso sanguíneo que estaba enfermo o alterado se vuelva a dilatar. El equilibrio entre ambos, tanto el tromboxano como la prostaciclina, ¿ya? El equilibrio entre los dos mecanismos favorece que la vasoconstricción local y la formación de coágulos en el sitio de la lesión vascular. Cuando hay una lesión en cualquier vaso sanguíneo, es lo que les acabo de explicar. Sale el tromboxano, se repara el vaso reparado, sale la prostaciclina y vuelve a dilatar el vaso para que siga el flujo sanguíneo normal. Este es el mecanismo de la sustancia vasodilatadora, de las sustancias secretadas por el endotelio. Todo lo que vimos es la anatomía normal, a lo que me refiero cuando hablamos de sistema cardiovascular. Los vasos sanguíneos, las arterias, las arteriolas, las venas, las vénulas y los capilares. Vimos el flujo, la resistencia, las paredes y vimos el endotelio. Vimos cuáles son las funciones que salen del endotelio, que son el tromboxano y la prostaciclina, y qué función cumple cada una de estas. El equilibrio de ambas, de reparar el vaso sanguíneo y de volver a normalidad el flujo del mismo. Jóvenes, faltan 4 minutos para que se acabe esta charla. Voy a cortar la conexión y les vuelvo a enviar nuevo enlace. Está bien. Perfecto.